tenemos el tema de las escuelas y por ello justamente tengo la línea telefónica de antemano. Le agradezco que me regale estos minutos, que nos regale estos minutos. David Calderón, el presidente y fundador de Mexicanos Primero. David, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias, muy bien, Paco. Igualmente, muchos saludos a ti y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Nos acompaña en esta mesa de trabajo Berenice Trujillo. Ya tendremos oportunidad de platicar los tres, pero bueno, de entrada te pregunto, hoy ya se extiende este periodo de contingencia y por ende las clases no empiezan el próximo lunes, se extienden prácticamente un mes más. ¿Qué implica? Pues Paco, estas 6 semanas entonces pienso que las debemos leer en 2 dimensiones. Una primera es el momento, y pienso que el anuncio del secretario Moctezuma previsto para el martes que viene va en ese sentido, un avance hacia una visión de diversidad de plataformas. Es decir, el aprendizaje a distancia no tiene un único soporte y no puede tenerlo. No es conveniente que tenga un único soporte. Tiene que ser una complementación entre lo que se ofrece a través de la programación de televisión abierta, lo que va a estar disponible en las plataformas, pero que evidentemente solo una parte de los alumnos, incluso de los maestros, tienen posibilidad de trabajar con ello por especialmente los temas de conectividad que tienen costo y que tienen pues eso, de repente barreras de oportunidad para una parte de la población, especialmente en las escuelas públicas, es decir, de las familias y de los maestros de escuelas públicas, pero también se piensa recurrir a la radio, a las guías que apoyen los libros de texto y específicamente también los cuadernillos para las comunidades rurales y los que se tienen que construir en lenguas indígenas para que los chicos del subsistema indígena no se queden al margen en todo este proceso. Esa es una primera dimensión. La segunda dimensión es que queda claro que el ancla de todo aprendizaje a distancia sólido en educación básica tiene que ser el maestro titular del grupo, el maestro tutor en secundaria o en bachillerato, porque los mejores dispositivos, los mejores contenidos, los videos curados, nunca van a sustituir el conocimiento que tiene el maestro de las fortalezas y las habilidades y el ritmo y estilo de aprendizaje de sus alumnos, que incluso en un mismo grupo puede ser diferenciado. Entonces, los maestros pasan de ser más o menos espectadores, los que crearon el itacate de emergencia en una carrera al final de marzo y se los entregaron a las familias y salieron corriendo, a no quedar marginados y que el protagonismo no lo tenga el Canal 11 e Ingenio TV, sino el protagonismo lo tengan de nuevo las maestras y los maestros de México. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Berenice con mucho gusto. ¿Qué hay del programa Aprende en tu casa? Es precisamente esto que nos decías, echar mano un poco de otras herramientas como lo es la radio, porque al final es apenas el 20% quienes tienen, de la población quienes tienen acceso a Internet, como bien decías. ¿Qué está sucediendo entonces con las escuelas públicas también, por ejemplo, a nivel rural? ¿Cómo se encuentra la situación? Así es, Berenice, gusto de saludarte, buenas tardes. Es muy importante que se haya hecho esta primera aclaración por parte del secretario, aunque fue muy breve, en realidad fue a través de un tuit, pero bueno, el ir y venir en los grupos de trabajo hace ver eso, ¿no? Que Aprende en tu casa ya no es solo el nombre de la plataforma digital y la programación en los canales de televisión abierta, sino esta visión multiplataforma de 5 vías al menos. El tema del radio, aunque ya Radio Educación, que es la emisora nacional a cargo de la Secretaría, venía haciendo algunos programas, la radio es muy regional y es muy bueno que así sea, porque hay adaptaciones, hay ajustes que les toca hacer a las secretarías estatales, hay elementos de la radio comunitaria que se pueden aprovechar y sobre todo
el tema de las radios en lenguas indígenas, porque de otra manera solo irse, digamos, con el relumbrón de la plataforma digital, pues estaría excluyendo a una buena parte de la población de la escuela pública de la posibilidad de aprender. Incluso pues pondría en cuestión la gratuidad de la escuela pública, porque el costo de la conectividad se convierte inmediatamente en una barrera para el aprendizaje. Así que es como si de repente no hubiera transporte público para ir a la escuela, no hubiera esos beneficios que se llega a tener para acceder al lugar del aprendizaje, y que todo el mundo tuviera que llegar en Uber carísimo, y entonces eso excluiría automáticamente a una buena parte, aunque esté técnicamente disponible la solución. Así que es un gran reto el que tiene la Secretaría. Será muy importante que también se mire las respuestas de las secretarías estatales. Sinaloa, Sonora, Jalisco, Yucatán han hecho excelentes, Campeche han hecho excelentes ejercicios de vínculo entre los maestros y los alumnos, y eso es muy importante. En el caso de las comunidades rurales que mencionabas, Berenice, y con esto termino, hay una doble situación. En algunos casos se sufre adicionalmente porque los profesores no viven en la comunidad. Entonces, si no están ahí en la misma localidad en donde todos los días se desplazaban o una vez a la semana el lunes y volvían el viernes a sus residencias normales, pues ahí sí el contacto entre maestros y alumnos está disminuido o impedido. En cambio, en otras localidades hay un contacto más concreto, porque se puede tener distanciamiento social. Hay anécdotas que me comentaron profesores de la zona maya de Valladolid, en Yucatán, en donde con un megáfono el profe sale a dar clase en la placita del pueblo y los niños tienen perfecto la distancia para escuchar la clase y poder participar con su maestro y no interrumpir. Entonces, hay desde experiencias que van a ser mucho más ricas que las que van a tener los niños de ciudad viendo la televisión y teniendo algunos mensajes de sus maestros en WhatsApp, a lo que viven esos niños en pequeñas localidades, y en otros casos sí está interrumpido ese vínculo, y pues habrá que ver que el regreso sea una compensación muy adecuada. Lo importante, David, es no perder el ritmo, no perder la continuidad en torno a los estudios. Pero, a ver, te pregunto, esta mañana dijeron que el regreso sería el 17 de mayo para aquellas localidades que estén libres del COVID-19 y el resto a partir del 1 de julio, pero es una proyección, no es una certeza, así lo veo yo, porque a mediados de mayo estaríamos justo en el pico más alto del coronavirus en nuestro país. Esto puede extenderse. Y aquí mi pregunta va, David, más en el entorno de, ¿se perdería el ciclo escolar? ¿Qué tan importante es perder el ciclo escolar? Sí, en realidad es algo que debiéramos evitar a toda costa. Es decir, dar por perdido el ciclo escolar sería un descalabro en la trayectoria de los niños, que prácticamente no tendría una compensación válida más adelante. Entonces, el mensaje de no podemos permitir que se pierda el ciclo escolar, ese nos debe apremiar a todos. Ahora, hay muchas maneras de concluir el ciclo escolar. No es como en el caso de una universidad privada, en donde, estando puestos casi todos los medios, la gente puede decir, bueno, nos vemos en septiembre y listo. No, habrá que pensar que ese retorno, aunque sean pocas jornadas, vale la pena que sean jornadas presenciales y que regreses a tu ciclo escolar. A ver si me explico. Las lagunas y las discrepancias en aprendizajes que van a presentar los niños, incluso los de un mismo grupo, quien puede mejor abonar para que se cierre muy rápido la brecha es el maestro que ya te conoce, que ya es el titular de tu grupo, y no dejarle ese peso de compensación
al profesor del grado escolar siguiente. Entonces, si nos van a quedar pocas semanas y tiene que estrecharse las vacaciones, o incluso si llegas a la situación en la que casi se da paso de un viernes a un lunes al siguiente ciclo escolar, lo que no hay que olvidar es que ese momento de recapitulación es uno de los más importantes del año, y ese no vale la pena en ningún sentido hacerlo en forma remota. Entonces, aunque se vuelvan muy pocas jornadas escolares, aunque nada más te queden 2 semanas de presencial, esas hay que tomarlas, hay que, en la medida de lo posible, extender las jornadas, ofrecer comida a los niños. Es lo que han hecho en la recuperación de contingencias en muchas partes del mundo con gran resultado, pero no dar por perdido el ciclo escolar y decir, ok, pasamos a todo mundo y a ver si lo compensa el profesor del grado escolar siguiente. Incluso una excelente idea que tuvieron maestras y maestros de Yucatán, precisamente estos a los que me refería, las maestras Xikung, dicen, oye, deberíamos intentar que la Secretaría tome en cuenta que lo mejor sería, al menos en primaria y secundaria, que los profesores también lo sean del siguiente grado escolar, que tu profesor de tercero te acompañe a cuarto, porque ahí estarías garantizando mucho esa continuidad. Así que perder el ciclo escolar yo creo que no es opción, y más bien es ver cómo se puede compensar y que ese cierre sea muy significativo. A ver si te entendí, David. Entonces, si pudiéramos alargar, obviamente sería el periodo vacacional, que nos quedarían entre 4 y 2 semanas, dependiendo de cómo se vaya dando la contingencia, que sea de manera presencial, para perder lo menos posible el contenido del plan educativo. De no ser así, tendríamos que alargar la jornada en cuanto a horas presenciales en la escuela. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo podríamos apoyar entonces? Porque sin duda alguna el trabajo no lo pueden hacer los maestros solos. ¿Cómo podríamos apoyar a nuestros hijos, los padres de familia, desde casa para continuar con esta educación, con estos contenidos educativos y que se pierda lo menos posible lo que se tiene que dar en el plan escolar? Porque como sabemos, al año que viene muy reducido el tiempo, está muy pegado para poder tener todos los contenidos. Así es. Yo creo que tanto las familias como los maestros, y en eso la Secretaría tiene que ayudar a tener esta claridad. Lo importante es esos aprendizajes centrales. Hay muchos contenidos en el plan de estudios, pero en el caso de primaria y secundaria, la gran mayoría de ellos están secuenciados como temáticas. Entonces, uno verdaderamente aprende competencias a propósito de temáticas. Hoy la mayor parte de los adultos no podemos recordar la tabla periódica de los elementos. Lo importante era que captáramos cómo funciona la tabla para explicar muchas realidades del mundo físico. Entonces un niño necesita aprender a leer un mapa y no aprenderse de memoria todos los ríos de México. Eso se puede repasar, se puede retomar en el siguiente ciclo escolar. El tema de aprender a leer un mapa que debe realizarse ya en tercero de primaria, ese sí no hay que perderlo. Esos aprendizajes esenciales son los que deben concentrarse, no pretender cubrir todo el plan de estudio como temática, pero sí las competencias que están detrás de eso. Esos aprendizajes esenciales ya están más o menos marcados, están marcados en el mismo plan de estudios. Los profesores en sus guías lo conocen, así que los papás se tienen que bajar la atención de hay que ver todo el material. Los maestros que todavía tuvieran esa mentalidad tradicional también tienen que abandonarla y más bien concentrarse en qué sabes hacer con lo que sabes. No solo qué sabes, sino qué sabes hacer con lo que sabes. Eso es el núcleo del aprendizaje. Y entonces todo lo que se ponga en las plataformas, en el radio, que vaya a esos aprendizajes esenciales y no a todas las temáticas que las puedes obviar y retomar más adelante, sino sobre todo esas competencias que se necesitan desarrollar y que son las que te permiten seguir aprendiendo. David, ¿qué podemos esperar? ¿Cuáles serán nuestras expectativas para el martes en el anuncio del secretario Moctezuma? Yo creo que podemos esperar que nos explique bien
esa articulación entre las 5 vías, ¿no? Y cómo pueden ser complementos y no sustitutos de la tarea del maestro. Digamos que los maestros no sean concebidos como espectadores en este proceso, sino también como protagonistas, que no sean solo los que nos mandaron algo al inicio de la contingencia y nos calificarán al final, sino más bien quienes ahora deben ser facilitados en su contacto con los alumnos, y que eso no sea a costa de la economía y de la paz de los propios maestros que tienen a sus propios hijos y sus tareas de resguardo doméstico como todos nosotros. Entonces, esperamos que el anuncio del secretario pues precise que no es una plataforma o no es nada más la programación del Canal 11, sino esta multiplicidad de vías, y que ayude a entender cómo van a propiciar desde la Secretaría y desde los gobiernos estatales que cada maestro vuelva a conectar con su grupo de alumnos. Muchos ya están conectados por mensajito de SMS, etcétera, y entonces, ¿qué puede hacer la Secretaría para favorecer eso? Y pienso, eso no creo que vaya en el anuncio del secretario Moctezuma, pero es algo que podemos propiciar desde la sociedad entera. Hay soluciones que no son de la SEP, son de economía y de hacienda. Los proveedores de Internet deberían ser considerados en este momento, digamos, como empresas que deberían facilitar accesos de bienes públicos indispensables. La continuidad de los niños, como decía, se le quita la gratuidad a la escuela pública si, habiendo posibilidad de conectarse, eso se vuelve una barrera por el costo. Y esa negociación, pues yo creo que no le toca a la SEP, le toca a Hacienda y a Economía. Esos elementos para favorecer el que los maestros no tengan que pagar las copias, el que los maestros se vean facilitados en el transporte para, por ejemplo, ir a la escuela, y que así como se recogen medicinas o víveres, una vez a la semana alguien pueda ir de cada familia a recoger y a entregar los avances y trabajos. Eso puede ser una organización sencilla si se apoya a los maestros, y algo que nos permitiría una experiencia de aprendizaje mucho más completa, estrechando los vínculos entre la familia y la escuela. Así es. David Calderón, te agradezco mucho, como siempre, que nos regales unos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Muchas gracias, Paco, Berenice. Muchos saludos y seguimos conversando a ver qué nos dice el secretario el martes. Ya estaremos platicando justamente martes, miércoles estaremos platicando contigo. David, te agradezco, un abrazo. Es David Calderón, el presidente y fundador de Mexicanos Primero.